the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, El profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi, cuando vino con su pacto, cambió la dirección de la adoración, estableció un nuevo mes de Ramadán, hizo una nueva sharia o jurisprudencia, destruyó todo lo que vino antes de él con Jesús. Y a Jesús ustedes también lo vieron claramente destruyendo muchos de los elementos y las leyes de Moisés. Los judíos piensan que su pacto es eterno, los cristianos piensan lo mismo del suyo y los musulmanes también del suyo. Pero, ¿acaso habrá otro pacto? El Salón de los Misterios. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Así que hoy vamos a hablar sobre un pilar extremadamente importante de nuestra fe, que en realidad siempre ha sido un pilar y un aspecto muy importante, que es en realidad un punto central en el que se enfocan todas las religiones abrahámicas, incluso a pesar de que no se les ve hablando acerca de ello muy a menudo. Y este es el pacto, nuestro contrato con Dios. Si miramos en el Sagrado Corán, encontraremos versículos como este. En la Sura 13 dice: y aquellos que violan el pacto de Allah después de haberlo contraído, rompen los lazos que Allah ha ordenado mantener y propagan la corrupción en la tierra, son ellos los que serán condenados y tendrán la peor morada. Así que Dios nos requiere en el Sagrado Corán que tengamos un pacto. Y dice que si no tenemos un pacto o si rompemos el pacto, automáticamente iremos al infierno. Estaremos en la peor posición. Así que el pacto se vuelve algo que es extremadamente importante. No es solamente un aspecto de la religión. Es un aspecto de la religión que determinará si nos vamos al cielo o al infierno. En la Torá, la manera en la que se habla del pacto es incluso más aterradora. En una parte en particular de la Torá, en el Levítico, dice: el Señor dijo, pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mandatos y no cumplen ninguno de mis mandamientos, rompiendo así el pacto, entonces yo les haré esto. Haré que a ustedes les sucedan grandes desgracias, enfermedades y fiebres. Estas enfermedades destruirán sus ojos y les quitarán la vida. No les servirá de nada sembrar. Es decir, harán buenas obras, pero no tendrán ningún resultado. No cosecharán ninguno de los beneficios de las buenas obras. Serán como polvo arrastrado por el viento. No serán aceptados. Porque sus enemigos se comerán lo que ustedes produzcan. Me pondré en contra de ustedes y sus enemigos los derrotarán. Los gobernarán aquellos que los odian y ustedes vivirán tan asustados que correrán aunque nadie los esté persiguiendo. Eso parece bastante aterrador. Y cuando menos, aquellos que contemplan deberían preguntarse, bueno, ¿qué es este pacto? ¿Soy parte del pacto? ¿Acaso he roto el pacto sin saberlo? Así que, cuando hablamos sobre la palabra pacto, número uno es un sustantivo. Es un acuerdo escrito y firmado entre dos o más partes. Esa es la definición de la palabra pacto. Es un acuerdo escrito y firmado entre dos o más partes para realizar alguna acción. Y en el sentido religioso, en el sentido bíblico, es un acuerdo entre Dios y su pueblo en el cual Dios hace ciertas promesas y existe cierto comportamiento u obligaciones a cambio. La palabra árabe para pacto es ahd.
Y este es el término literal, la palabra árabe, utilizado tanto en la Biblia como en el Corán para describir el pacto de Dios con el pueblo. Entonces, ¿cuándo fue el primer pacto de Dios con el hombre? El pacto adámico, el primer pacto. Ahora, en el Islam tenemos un versículo en el Sagrado Corán que declara, y ciertamente hicimos un pacto con Adán antes, pero él lo olvidó y no encontramos determinación en él. Así que sabemos con seguridad, desde la perspectiva islámica, que el primer pacto, ¿verdad?, fue con Adán al principio de la humanidad. Y esto está en la Sura 20, 115. Pero, ¿existe evidencia en el judaísmo y el cristianismo sobre un pacto con Adán? Y de hecho sí la hay, a pesar de que la mayoría de los cristianos lo niegan. Existe un versículo que dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Y esto está en Oseas 6, versículo 7. Así que él está hablando de los israelitas que básicamente transgredieron el pacto, pero está diciendo que ellos hicieron lo mismo que hizo Adán. ¿Qué significa qué? Significa que esta es evidencia bíblica de que Allah subhanahu wa ta'ala primero había establecido un pacto con Adán. Y que transgredir el pacto es una forma de engaño, es una traición, es lidiar con Dios sin fe. Para poder tener fe, tienes que tener un pacto con Dios. Entonces, ¿en qué consistía el pacto de Dios con Adán? En la Biblia dice, luego Dios dijo, en el Génesis, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Y Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas que dan semillas y los árboles que dan frutos con semilla. Ellos serán su comida. Pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo, en fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento. Y así sucedió. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que eso fue del Génesis. En el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh Adán, habita con tu esposa en el paraíso y coman de donde quieran, pero no se acerquen a este árbol, pues si lo hacen, serán de los injustos. Así que los mandamientos del pacto que podemos extraer de esto, muy claramente, en el judaísmo, el cristianismo y el islam, es que Dios le ordenó a Adán, sean fructíferos y multiplíquense. También le ordenó, sometan la tierra, controlen la tierra, gobiernen sobre la tierra, llenen la tierra. Y no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que esta era la totalidad del contrato. Este fue el primer pacto entre Dios y el hombre. Y por supuesto conocemos la historia y lo que sucedió. Adán y Eva transgredieron, específicamente, Adán transgrede contra Dios, desobedece a Dios, come del árbol del conocimiento del bien y el mal y es expulsado. Se gana la ira de Dios. Es expulsado del paraíso. La amenaza que Dios hizo en los versículos que leímos antes, al principio de la lectura, para todos aquellos que traicionan el pacto con Dios, se volvió realidad con Adán. Luego hubo un segundo pacto que encontramos en la Biblia.
que es el pacto noético. El versículo más prominente del Sagrado Corán, que prueba, sin lugar a dudas, que Dios había establecido un pacto con Noé, fue en este versículo. En la Sura 33, versículo 7, Allah subhanahu wa ta'ala dice: y recuerda, oh Muhammad, cuando tomamos el pacto de los profetas, y de ti y de Noé. Así que Mohammed, Noé, y de Abraham, y de Moisés, y de Jesús, el hijo de María. Y tomamos de ellos un pacto solemne. Así que, en este versículo, el versículo más claro del Corán, que demuestra sin lugar a dudas que Dios estableció su segundo pacto con Noé, enlista a muchos otros profetas que también entraron en pactos con Dios. Así que vemos muy claramente que el primer pacto, según el Corán, fue con Adán. El segundo pacto es con Noé. Dios establece un tercer pacto con Abraham, establece un cuarto pacto con Moisés, establece un quinto pacto con Jesús y establece un sexto pacto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Pero si queremos estar seguros y queremos volver hacia la Torá, todos aquellos que provienen del judeocristianismo, vamos a confirmarlo. Tal vez el profeta Muhammad se equivocó. Queremos asegurarnos de que todo tenga sentido, de que la prueba se establezca muy claramente. Toda esta serie de lecturas se trata de caminar un camino desde el principio hacia adelante, donde los cristianos, los judíos, los musulmanes, sin ningún lugar a dudas, puedan estar de acuerdo en los conceptos que estamos presentando. Así que en la Biblia dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Pueden comer cualquier animal. Así como les he dado las plantas verdes para comer, ahora les permito que coman de todo. Pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual es su vida. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida. Y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. Así que la maldición de Dios está incluso sobre los animales agresivos. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ustedes también tengan muchos hijos, multiplíquense y cubran la tierra. Luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos: hago este pacto con ustedes. Aquí está la palabra clave. Pacto. Dios está estableciendo un pacto con Noé y con los descendientes de Noé y todo ser viviente, con todas las aves y los animales salvajes y domésticos. Así que aquí todas las aves y todos los animales están en un tipo de prueba con Dios. Tienen mandamientos. Son de hecho parte del pacto. Salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes, les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana. Y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Luego Dios le dijo a Noé: esta es la señal del pacto que tengo con toda la vida en la tierra. Ahora, quiero señalar esta palabra aquí: pacto eterno. Es interesante, ¿no es cierto? Porque si alguien todavía estuviera practicando la religión de Noé, podrían argumentar que, esto significa que no va a venir ningún pacto después de este. Pero eso no es a lo que Dios se refiere. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos del pacto en el pacto de Noé?
Él dice, deben tener muchos hijos. Esa es la manera en la que se lo dijo a Noé. Deben tener muchos hijos. Y vemos que en realidad ese mandamiento es una solidificación del mandamiento anterior que le había dado a Adán. Él lo está reiterando. Está diciendo, quiero que sean fructíferos y se multipliquen. Pero esta vez está siendo más agresivo. Está diciendo, deben tener muchos hijos. Tienen que. No es una opción. Multiplíquense y cubran la tierra. Esa es una reiteración también del mandamiento original que se le dio a Adán de sometan la tierra. Pero ahí agrega algunos aspectos que están ausentes del pacto anterior, que son que quien asesine será asesinado. Y también dice que comer carne es permisible, pero sin sangre en ella. Así que obtuvimos 2 nuevos mandamientos. Ok, ¿qué hay del tercer pacto? El pacto abrahámico. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra y el Señor le dijo, este es mi pacto contigo. Serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abram, sino Abraham. Así que él le agrega la H. Ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré muy, pero muy fértil. Y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre y yo seré su Dios. Luego Dios le dijo a Abraham, pero tú y tus descendientes cumplirán este pacto. Ahí está, de generación en generación. Es mi pacto que tú cumplirás. En esto consiste mi pacto entre tú y yo, y tus descendientes a través de las generaciones. Todo hombre entre ustedes debe ser circuncidado. Circuncidará la carne de su prepucio. Esa será la señal de que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. A través de todas las generaciones, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado cuando cumpla 8 días de nacido. Aquellos que nazcan en tu hogar también deben ser circuncidados. Y todo esclavo comprado de un extranjero con tu dinero debe ser circuncidado aunque no sea uno de tus descendientes. Tanto el esclavo nacido en tu tierra como el comprado a un extranjero deben ser circuncidados. De esta forma, tu cuerpo estará marcado con la señal de mi pacto eterno. Ahí está otra vez, Dios repitiendo la misma frase, pacto eterno. Un hombre sin circuncisión debe ser eliminado de su pueblo por romper mi pacto. Y si rompes el pacto con Dios, obtienes la maldición de Dios. Y Dios te aterroriza, te aterra, te persigue. Incluso si nadie más lo hace, estás aterrado. Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sarai ya no se llamará así, su nombre será Sara. Así que también le da la letra H. Y eso es algo de lo que hablaremos mucho después. Le daré mi bendición. A ti te daré un hijo por medio de ella, y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. De ella nacerán reyes para las naciones. Luego Abraham se postró rostro en tierra, pero se rió para sus adentros y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años de edad, podrá dar a luz a un niño? Y Abraham le dijo a Dios, espero que Ismael pueda disfrutar de tu bendición. Pero Dios le dijo, tu esposa Sara te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. Una vez más, un pacto eterno. He escuchado lo que has dicho con respecto a Ismael. Yo le daré mi bendición. Tendrá muchos hijos y se convertirá en un pueblo numeroso. Será el padre de 12 príncipes.
o 12 imames, y convertiré a toda su familia en una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac, el hijo que Sara te dará dentro de un año por este mismo tiempo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, desapareció de su vista. Ok, así que, ¿cuáles son los mandamientos del pacto, en el pacto abrahámico? Vemos que Dios le dijo a Abraham que multiplicará en gran número a sus descendientes, que será el padre de muchas naciones. Así que vemos que esta es una reiteración de los mandamientos de los dos pactos anteriores que le dio a Adán y que le dio a Noé, que es que tenían que ser fructíferos y multiplicarse. Hará que salgan de él reyes. Así que lo mismo de someter la tierra, vemos que se repite una vez más con Abraham. Quien asesine será asesinado, eso no fue removido, sigue estando en pie. Comer carne es permisible, pero sin sangre en ella. Eso tampoco fue alterado, así que permanece firme. Pero se añadió algo, que es la circuncisión. Así que, ¿cuál fue el pacto después de ese? El cuarto pacto que encontramos en la Biblia, y vemos que es el pacto mosaico. Y realmente este concepto del pacto se expande grandemente en la Torá. En la historia de Moisés, una y otra vez, el enfoque principal es este pacto. En Éxodo 19 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Éxodo 24. En Éxodo 31 dice, los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Ahí está una vez más, un pacto perpetuo. Cada pacto es un pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que aquí está Dios en Deuteronomio 4, añadiéndole los 10 mandamientos al mandamiento del sábado y estableciendo las reglas de participación, las condiciones del contrato. En Deuteronomio 29 dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que Él había hecho con ellos en Horeb. Wow, ahora eso es interesante, eso es digno de resaltar. Aquí hay un versículo en el que Dios está haciendo no un solo pacto, sino 2 pactos. Está haciendo un pacto adicional con la misma gente. Y aquí es donde tenemos que parar y hablar sobre este aspecto. Y es que para los cristianos dicen que hay 5 pactos en el Antiguo Testamento. Ellos dicen que los pactos son el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Pero lo que vimos que pasó en el anterior versículo es que parecía que Dios estaba renovando el pacto en lugar de establecer un nuevo pacto. Los cristianos ignoran el pacto de Adán, mientras que consideran el pacto de David como un nuevo pacto. Los musulmanes consideran que, así como Dios renovó su pacto con Moisés y con los israelitas en Moab, también renovó su pacto con Adán cuando lo perdonó. Y ya hemos demostrado mediante el versículo de Oseas que los cristianos que dicen que Dios no tomó ningún pacto con Adán están equivocados. Y Dios renovó el pacto mosaico con David en lugar de establecer un nuevo pacto con David, porque todas las leyes mosaicas permanecieron intactas. Lo que estamos diciendo es que con cada profeta y mensajero que vino, Dios renovó su pacto con él. Él renovó el pacto con Jeremías, renovó el pacto con Oseas, renovó el pacto con cada uno de los profetas israelitas, incluyendo Salomón.
¿verdad? Pero no eran pactos nuevos, eran renovaciones del pacto existente. Y ahora les hemos demostrado que este concepto existe realmente en la Biblia. Cuando miras la Biblia, te das cuenta de que la única cosa que cambia, el aspecto nuevo del pacto davídico, es que Dios le hace una promesa a David de que él va a escoger a su linaje, a su descendencia, como gobernantes de Israel. Pero él no le da ninguna ley nueva, no le da ninguna jurisprudencia nueva. Así que el pacto con David fue una reafirmación, una renovación del pacto mosaico. Ahora, en esta narración en particular del Bihar al-Anwar, este concepto se explica de manera bastante clara. El Imam al-Sadiq alayhi salam dijo: el dicho de Dios, sed pacientes como lo fueron los determinados. Él dijo: ¿quiénes fueron estos ulil azm, o esos que tuvieron determinación? Ellos fueron Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Dije: ¿cómo llegaron a ser ulil azm? Dijo: porque Noé fue enviado con un libro y una jurisprudencia. Así que todos los que vinieron después de Noé trabajaron mediante el libro de Noé, su jurisprudencia y su método, hasta que vino Abraham con las escrituras y con fuerza de voluntad abandonó el libro de Noé sin dejar de creer en él. Y todos los profetas que vinieron después de Abraham vinieron con la jurisprudencia de Abraham. Así que él dijo que con cada uno de estos, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que está diciendo el Imam al-Sadiq alayhi salam? Él está diciendo que la razón por la que Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed son ulil azm, la diferencia entre ellos y el resto de los profetas y los mensajeros, era que estos mensajeros en específico tenían tal grado de fe que eran capaces de creer en el mensaje que Dios les había dado. Tenían la suficiente fe y determinación en Allah subhanahu wa ta'ala y en su llamado que no tenían miedo de revelarlo y de salir adelante con él, incluso a pesar de que serían criticados por la gente que vivía en aquella época y de que serían llamados herejes. Así que Noé tuvo suficiente determinación y hasta que vino Abraham con las escrituras y con fuerza de voluntad abandonó el libro de Noé sin dejar de creer en él. Y todos los profetas que vinieron después de Abraham vinieron con la jurisprudencia de Abraham, su método y sus escrituras. Hasta que vino Moisés con la Torá y con fuerza de voluntad abandonó las escrituras. Y entonces todos los profetas que vinieron después de Moisés trabajaron mediante la Torá, su jurisprudencia y su método, hasta que vino el Mesías con los evangelios y con fuerza de voluntad abandonó la jurisprudencia de Moisés y su método. Y entonces todos los profetas que vinieron después del Mesías trabajaron mediante su jurisprudencia, su sharia y su método, hasta que vino Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi y trajo el Corán, su jurisprudencia y su método. Y su halal seguirá siendo halal hasta el día del Qiyam o el día del juicio, y su haram seguirá siendo haram hasta el día del Qiyam o el día del juicio. Así que ellos son los ulil azm de entre los mensajeros. Así que Jesús vino con una nueva sharia y luego los discípulos que vinieron después de Jesús trabajaron y todos los 600 profetas que estuvieron entre Jesús y el profeta Mohammed, todos ellos trabajaron mediante la jurisprudencia de Jesús. Antes de Jesús, Zacarías, Juan el Bautista, Ezequiel y todos los demás profetas de Bani Israel, todos ellos estaban trabajando mediante la misma jurisprudencia y estaban bajo el mismo pacto que Moisés trajo. Así que, ¿qué es lo que nos llevamos de esta narración? Vemos que una nueva jurisprudencia y un nuevo libro equivalen a un nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que, ¿cuáles eran los mandamientos del pacto? Los mandamientos del pacto que cambiaron con Moisés eran ¿cuáles? Dios reveló el mandamiento de que yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día del Sabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás.
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo ni nada que le pertenezca a tu prójimo, y todos los demás mandamientos y leyes que fueron revelados después. Así que lo que pasó fue que Moisés continuó manteniendo, como parte de su pacto, todas las leyes de los anteriores pactos, pero descendieron los 10 mandamientos y fueron añadidos a ellos. Y después de eso, más de 600 nuevos mandamientos también descendieron durante la época de Moisés. Durante la vida de Moisés, él estuvo de hecho expandiendo y desarrollando más reglas, leyes, estipulaciones y condiciones del pacto. El pacto jesuita, el quinto pacto. Así que la Biblia dice en Lucas 22, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que aquí está Jesús proclamando con evidencia en la Biblia que está estableciendo otro nuevo pacto. Y los mandamientos del pacto en la época de Jesús, de hecho, él trajo muchos nuevos mandamientos que eran muy diferentes de los mandamientos de Moisés. Y esa es parte de la razón por la cual Jesús fue una figura tan controvertida. Jesús abolió el divorcio salvo en ciertas circunstancias. Él básicamente dijo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Y Jesús básicamente dijo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y acusó a los israelitas de haber obligado a Moisés durante su pacto a permitir el divorcio porque sus corazones estaban endurecidos. Jesús también abrogó la pena capital. Jesús dijo, habéis oído que fue dicho ojo por ojo. Recuerden, ese era un mandamiento desde la época de Noé, que si alguien asesina, debe ser asesinado. Jesús dice, no, eso queda abrogado. No quiero la pena capital, no la voy a practicar más. Ya no tienen que ponerla en práctica. Les estoy ordenando lo opuesto de eso. Habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al perverso. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Jesús permitió ciertos alimentos impuros. Él dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y cuando vas y miras en la Torá, si miras atrás, encontrarás todas estas leyes en el pacto mosaico que básicamente restringen a los israelitas a condiciones alimentarias bastante estrictas. Es el pacto más estricto con respecto a eso. Jesús tiró mucho de eso a la basura. Él también prohibió los juramentos. Dijo, habéis oído, no jurarás falsamente, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Sea vuestra palabra sí, sí o no, no. A pesar de que Dios, bajo el pacto mosaico, había permitido y de hecho ordenado a los israelitas, bajo ciertas circunstancias, a hacer un juramento ante el altar o a hacer un juramento en circunstancias específicas. El pacto mohamedí. El sexto pacto. Ahora, los mandamientos del pacto del sexto pacto incluían que Mohammed sallallahu alaihi wa alihi ordenó a los musulmanes a orar 5 veces al día, les prohíbe el alcohol, cambia la dirección de la oración de Jerusalén hacia la Kaaba, instituye el mes de Ramadán, el mes del ayuno, declara obligatorio el Hajj o la peregrinación y de hecho desarrolla una Sharia completamente nueva, parte de la cual fue tomada o se parece
o tiene elementos de los pactos anteriores y mucho de ella era nuevo. Y encontramos que cada uno de estos pactos, especialmente si pusieron atención durante los versículos, tuvieron una señal para ellos. Así que la señal del primer pacto, el pacto adámico, fue el árbol. Esa fue la señal del pacto. El segundo pacto, su señal fue el arco iris. Esa fue la señal del pacto con Dios. Del tercero fue la circuncisión. Del cuarto fue mantener el sábado. Del quinto fue la Eucaristía. Del sexto fue la piedra Yamani. Los judíos piensan que su pacto es eterno. Los cristianos piensan lo mismo del suyo. Y los musulmanes también del suyo. Pero, ¿habrá otro pacto? Si un nuevo libro y una nueva jurisprudencia equivalen a un nuevo pacto, ¿dónde encontramos evidencia de que se establezca un nuevo pacto? Solo la encontramos en las narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed alayhim salam. Las tradiciones de los Ahlul Bayt alayhim salam dijeron que el Qa'im, el que se levantará con un nuevo asunto, un nuevo libro y una nueva jurisprudencia que será difícil para los árabes. Así que, si aceptamos que la condición para un nuevo pacto es que haya un cambio en la jurisprudencia, como demuestra la narración que leímos antes, y como también demuestra el patrón del establecimiento de los nuevos pactos, entonces claramente vemos que el Qa'im viene con un nuevo libro y viene con una nueva jurisprudencia. Así que no hay lugar a dudas de que vendrá con un nuevo pacto. Y eso será difícil, muy difícil para los árabes. El imam al-Baqir alayhi salam dijo, si el que se levanta, Qa'im se levanta, destruirá todo lo que hubo antes de él, tal como hizo el profeta de Allah, sallallahu alayhi wa alihi, y establecerá un nuevo Islam. Bueno, pues acabamos de ver que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, cuando vino con su nuevo pacto, cambia la dirección de la oración, establece un nuevo mes de Ramadán, hace una sharia completamente nueva, una nueva jurisprudencia, destruye todo lo que vino antes que él, de Jesús. Y a Jesús también lo vieron claramente destruyendo muchos de los elementos y de las leyes de Moisés. Así que el Qa'im hace exactamente lo mismo. Establece un nuevo Islam. Y tenemos este concepto en el Islam de que todos los profetas y los mensajeros eran musulmanes, aunque sus shara'a fueran diferentes. Así que es así como el pacto puede ser perpetuo. Y es que el pacto, o el concepto de un pacto con el pueblo elegido de Dios, fue establecido, pero tenía espacio para mejoras, desarrollos, y para que nuevos mensajeros vinieran con nuevas leyes. Otras tradiciones de los imames alayhim salam han dicho, y el compañero de este asunto no aceptará la jizya, los impuestos a los ciudadanos no musulmanes del país, como hizo el profeta de Allah, sallallahu alayhi wa alihi. Porque algunos de los shías dicen, oh no, no es verdad. El Mahdi cuando venga, o el Qa'im cuando venga, en realidad actúa según la ley del profeta Muhammad, no cambia nada. Pero aquí, en sus propios libros, claramente pueden ver que el compañero del asunto, de hecho, sí cambia y abroga la ley, la jurisprudencia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Así que eso nos deja con el séptimo pacto, el pacto Ahmedí, el pacto del Qa'im, el pacto del Mehdi, el pacto de los creyentes en la época del Qa'im y en la época del Mehdi. En Bihar al-Anwar, Abi Basir narra que Abi Jafar alayhi salam dijo, el Qa'im dará juicios que algunos de sus compañeros que han combatido delante de él con la espada rechazan, y es el juicio de Adán, la paz sea con él.
Así que el Qa'im, el que se levanta, los trae al frente y golpea sus cuellos. Luego da un segundo juicio y otras personas que han combatido delante de él con la espada lo rechazan. Y es el juicio de David alayhi salam. Así que él los trae al frente y los golpea en el cuello. Luego da un tercer juicio y otras personas que han combatido delante de él lo rechazan. Y es el juicio de Abraham alayhi salam. Y él los trae al frente y les golpea el cuello. Luego da un cuarto juicio, que es el juicio de Mohammed sallallahu alaihi wa alihi, por lo que nadie lo niega. Y lo que podemos ver claramente de esta narración es que el Qa'im, con su nueva jurisprudencia, su nueva Sharia, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando una jurisprudencia que contiene elementos, él trae de vuelta en parte de su jurisprudencia o sus leyes, elementos de pactos anteriores, que tal vez fueron abrogados por portadores del pacto anteriores. Él los trae de vuelta, los resucita, trabaja mediante ellos, los utiliza y sus compañeros y otra gente la pasan muy mal para aceptarlos. Así que espero que esta conferencia haya dejado claro con todas las pruebas. Sé que muchos de los que están en este cuarto conocen estos aspectos, pero era muy importante para nosotros demostrarle a nuestra audiencia con pruebas de la Biblia, de la Torá y del Corán, este concepto que es central para nuestra religión, para que la gente vea que de hecho, cuando venimos con las afirmaciones que estamos haciendo e invitamos a la gente a la religión a la que los estamos invitando, en realidad no estamos haciendo nada que nos hayamos inventado, sino que todo lo que hablamos tiene evidencias. Y el Imam al-Sadiq alayhi salam dijo, y los Ahlul Bayt dijeron, y los seguidores de los Ahlul Bayt alayhim salam siempre dijeron sobre sí mismos que son los compañeros de la evidencia. A donde quiera que la evidencia se incline, hacia ahí debería inclinarse el creyente. Y en este caso, la evidencia se inclina hacia el hecho de que estamos diciendo la verdad y que el séptimo pacto, el pacto Ahmedí, es la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala. Muchas gracias.